Hola, soy Gerard, el profesor de diseño de cerca, de psicología de la Universidad de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura, todo evidentemente enfocado tal y como lo explican en clase y teniendo en cuenta cómo realizan las preguntas luego en el examen. También dispondréis de un vídeo donde solucionamos un modelo de examen, para que veáis también cómo son las preguntas típicas de examen y cómo estas debemos resolverlas. Además también tenemos clases en directo. En ellas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como principalmente resolver muchos exámenes. Cuanto más exámenes hagamos, mejor nos será seguro el examen de este año. Indicaros también, por favor, que este es un curso de uso individual. Por lo tanto, tened en cuenta que cada vídeo lo podéis realizar hasta un máximo de 3 veces. ¿Cuándo, dónde y como queráis? Pero repito, al ser un curso de uso individual, hay un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo. También indicaros, por favor, que cuando realicéis la inscripción y empezamos el curso, os enviamos un dossier a vuestras casas. El dossier contiene toda la información para hacer un seguimiento adecuado del curso. Toda la teoría, luego ejercicios y finalmente exámenes. Es imprescindible poner el dossier para hacer un seguimiento adecuado del curso. Todo el tiempo, a medida que avancemos con el curso, yo voy haciendo referencia a páginas del dossier. Por lo tanto, es fundamental disponer de él, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que con el dossier y con los vídeos es más que suficiente para obtener una muy buena nota en el examen de este año. Para finalizar ya, antes de empezar el curso como tal, indicaros también que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el curso, acerca de cualquier ejercicio, cualquier aspecto que no entendamos, algo de teoría, lo que sea. Estaré a vuestra disposición en ese grupo para poder responder todas vuestras dudas. Y una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Antes de empezar el temario como tal, quiero plantear un esquema ahora mismo con los tipos de metodología científica que conocemos y cuáles realmente estudiaremos en esta asignatura, ¿de acuerdo? Si recordamos, teníamos la metodología observacional, que es la que estudiaremos en este parcial básicamente, y en el otro costado tenemos la metodología experimental. Los tipos de metodología científica se diferencian según si hay manipulación de la variable independiente y control de las redes extrañas. Si recordamos, en la metodología experimental, digo si recordamos porque todo esto ya lo estudiamos en técnicas de recerca, por lo tanto son aspectos que más o menos nos deberían sonar. La metodología experimental, repito, existe manipulación de la variable independiente y control de las variables extrañas. Por el contrario, en la metodología observacional no existiría ni control de las variables extrañas ni manipulación de la variable independiente. Por eso están en dos extremos completamente, ¿de acuerdo? En un punto central, tal vez un poco más cercano a la metodología observacional, dispondríamos de la metodología selectiva. La selectiva básicamente son la información correspondiente a las encuestas. En las encuestas yo no estoy manipulando directamente la variable independiente, pero sí que estamos haciendo hincapié en aquellas cosas que nos importan y preguntando la información que nos interesa. Por lo tanto, se encuentra en un punto entre medio de ambas metodologías extremas en este esquema que estamos planteando, la metodología observacional y la experimental. La selectiva en esta asignatura no la estudiamos, ya que ya la estudiasteis tanto en técnicas de recerca como en estadística. Nos centraremos en estas dos vertientes, metodología observacional y la experimental. Conocemos otra metodología también, que es la metodología cuasi experimental. La metodología experimental y cuasi experimental, en ambos casos existe manipulación de la variable independiente y control de las variables extrañas. La diferencia entre ellas es básicamente la formación de los grupos. En el caso de la metodología experimental, los grupos con los que trabajaremos serán grupos equivalentes entre ellos. En cambio, en la metodología cuasi experimental no podremos indicar que los grupos sean equivalentes, ¿de acuerdo? Esa será la diferencia. Igualmente, esta información la veremos ya en el segundo parcial. Por lo tanto, ahora mismo esto no me importará. Ahora nos centraremos en la metodología observacional, que es la que os entra en el primer parcial.
Muchas veces os planteo este esquema porque tendemos a pensar básicamente que cuando hablamos de ciencia estamos trabajando siempre con aspectos más bien relacionados con la metodología experimental, que yo estoy provocando una situación, manipulo una variable, veo el efecto que comporta, toda esa información puede ser muy útil, pero justo en ciencias sociales, cuando estamos hablando, en este caso de psicología, ¿qué ocurre? Que muchas veces es muy recomendable poder estudiar el comportamiento espontáneo, el comportamiento habitual de los sujetos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido se estudia mucho mejor mediante la metodología observacional, ya que en la metodología experimental, evidentemente, estamos provocando una situación, no estamos estudiando el comportamiento espontáneo del sujeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muy sencillo, si yo quiero estudiar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, en el caso de la metodología experimental o cuasi-experimental, más allá de cómo estén formados los grupos, ¿qué haríamos? Provocaríamos y manipularíamos a la variable independiente. Por ejemplo, haríamos un grupo de gente que estudie para el examen 2 horas y otro grupo que estudie para el examen 40 horas y analizaríamos las notas que obtendría esta gente. Pero evidentemente puede ser que este grupo que estudia 40 horas, por ejemplo, mucha gente estudiando 5 horas ya obtuviese un 10. Entonces la información puede estar sesgada en ese sentido. O que las condiciones de estudio no sean las adecuadas. Imaginaos que controlamos alguna variable extraña. Por ejemplo, para poder controlar el lugar donde estudian, provocamos que todo el mundo estudie en el mismo espacio, una biblioteca. No hay silencio, no hay ruido. Entonces, en ese sentido, si a alguien le gusta más estudiar en casa, la información estudiada también podría estar sesgada porque no sería información espontánea, comportamiento habitual. Evidentemente podremos controlar muchas variables, pero eso no es sintomático de que ya es ciencia a diferencia de la metodología observacional, que será un estudio donde dejaremos que la persona estudie las horas que prefiera y cuando prefiera y en las condiciones que prefiera. Y estudiaremos luego la posterior nota. Evidentemente, ¿qué es más ideal? De esta forma podemos conseguir mucha información, pero repito, no estudiamos el comportamiento espontáneo del sujeto muchas veces. Aquí sí, pero la información que obtendremos será mucho más limitada, ya que no podré estudiar a cantidad de individuos, su día a día, cuando estudian y cuando no estudian. Por lo tanto, lo que quiero que quede claro desde el principio, que ambas metodologías son igual de válidas. Dependerá del tipo de estudio que estemos llevando a término, que preferiremos una opción o la otra, como también la metodología selectiva, que es realizar encuestas, también sería totalmente congruente. Lo que quiero que veáis es que al final no vamos a discriminar una metodología de la otra porque me parezca más o menos científica. Todas son científicas y todas ellas nos pueden aportar cosas diferentes y todas ellas nos pueden ser muy útiles en diferentes o hasta en el mismo estudio. Por lo tanto, lo que quiero que veamos básicamente es que trabajaremos con distintas metodologías, aunque sean muy diferentes, todas ellas son metodologías científicas y pueden ser de mucha utilidad en nuestros estudios. En primer término, me centro en la metodología observacional. Claro, esta sinceramente, y por eso planteaba esta información, es la que nos puede parecer menos científica, ya que estoy observando la información de un sujeto o un grupo de sujetos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para cientificar esta información, vamos a mirar cómo lo hacemos. Será muy importante sistematizar la información, sistematizar el registro, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque en la metodología experimental, por ejemplo, si yo digo que alguien estudia 2 horas, alguien estudia 40 horas, yo lo provoco la situación, provoco el lugar. Tú estudias 2 horas y le digo que 2 horas va a estudiar. Esta persona estudia 40 horas y le digo cuándo, dónde y qué 40 horas va a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, todo está ya provocado. En este sentido, yo luego puedo analizar las notas correspondientes. En cambio, en la metodología observacional, yo tengo que saber cuándo la persona en sí está estudiando. Puedes estirarla en la cama, que para mí eso no es estudiar, pero la persona está estudiando en ese momento. Por lo tanto, requiere de aspectos mucho más subjetivos, al fin y al cabo, que la metodología experimental. Pero como la ciencia no es eminentemente subjetiva ni mucho menos, ¿qué hacemos? Lo que haremos será intentar cuantificar, intentar plantear de una forma que sea de la más estricta, de la más objetiva posible, la información que consigamos con la metodología observacional.
Para ello tendremos diferentes instrumentos que nos ayudarán a conseguir estos objetivos, estos resultados más numéricos. Es decir, pasaremos de una vertiente que es evidentemente muy cualitativa, que es la metodología observacional, a aspectos cuantitativos. Para que todo el mundo lo vea muy claro, si yo os digo visualizarme a mí y mirar lo que estoy haciendo, os podéis fijar en mi parte de gestual, o en lo que estoy indicando, en la parte verbal, ¿de acuerdo? O en mi tono de voz, en el vocal, o en mis movimientos de cualquier tipo, parte facial, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que todos estos fijandos, evidentemente si yo digo a Juan y a María que me observen, se pueden fijar en aspectos muy diferentes. Están observando a mí, pero pueden ver cosas muy distintas. El objetivo es que sea de forma todo muy objetivo, que todo el mundo vea lo mismo. Entonces es importante trabajar con un instrumento que consiga que todo el mundo mida lo mismo. Para ello, ¿qué haremos básicamente? El sistema de categorías, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos. Existen otros, pero ahora mismo me voy a basar en el sistema de categorías. ¿Cómo funciona, por favor, el sistema de categorías? De la siguiente forma. En vez de fijarme en cualquier aspecto, voy a fijarme en una dimensión. Por ejemplo, mis movimientos de manos. Y podemos plantear, por ejemplo, que mueva la mano derecha y la izquierda la mantenga inmóvil, que mueva la mano izquierda y mantenga inmóvil la derecha, o que mueva ambas manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha, ¿de acuerdo? Si muevo ambas manos. Y por último, evidentemente, una categoría que sería no mover ninguna mano. En este caso dispondríamos de 4 categorías: mano derecha, mano izquierda, ambas manos o ninguna mano, ¿de acuerdo? Cuando hablo de mano izquierda, mano derecha, evidentemente manteniendo inmóvil la otra mano. En ese caso sí que podríamos coincidir los resultados de María y de Juan, ya que tanto María como Juan podrían observar la misma información. Ahora mismo ambos indicarían que estoy moviendo ambas manos. Ahora ambos indicarían que estoy moviendo únicamente la mano derecha. Ahora ambos indicarían que no estoy moviendo ninguna mano. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ambos podrían llegar a un estudio y poder estudiar hasta la fiabilidad de sus resultados, hasta qué punto los resultados de uno y otro son fiables. Pero para llegar a ese objetivo, a obtener la información más objetiva, requeriremos el instrumento de medida adecuado. En este caso, el instrumento con el que trabajaremos, repito, será el sistema de categorías. Lo que quiero que veáis que la metodología observacional, aunque pueda parecer totalmente subjetiva en un buen principio, finalmente no será así. El objetivo es que si yo soy el cabeza de la investigación, al final, vaya quien vaya a realizar la observación, obtenga los mismos resultados, ya que tiene que estar muy especificado y muy claro qué es lo que quiero observar del grupo o de la persona de referencia en este caso, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ahora sí ya, vamos a adentrarnos en la explicación correspondiente a la metodología observacional. Empezamos ahora ya con la información, por favor, correspondiente al dossier. Id a la página número 2. En primer término nos hablan de la metodología observacional. Haremos un estudio muy simple ahora mismo, conceptos muy básicos sobre este tipo de metodología. Como ya hemos visto, dentro de las metodologías, en el primer parcial, estudiaremos la metodología observacional. De ahí que le indiquemos cuáles son las características básicas. Tenéis 4 puntos y vamos en primer término a rellenar estos 4 puntos. En primer término, indicar que la metodología observacional es una alternativa metodológica imprescindible en las áreas de la psicología que tienen como objetivo de estudio estudiar el comportamiento espontáneo de los individuos. Evidentemente, para estudiar el comportamiento espontáneo requiero la metodología observacional. De ahí a la importancia de esta metodología dentro de las diferentes áreas de la psicología. Importantísimo. Aunque esta información sea totalmente cierta, no es menos cierto que hasta aquí he dicho solamente que estudiamos el comportamiento espontáneo. Y el comportamiento espontáneo puede a veces recogerse de forma un tanto subjetiva. Para objetivizar esto haremos distintos pasos, que son los que también ahora mismo comentaremos aquí. Pero antes que ello, otro punto también muy genérico. Segundo punto, por favor. La metodología observacional permite estudiar el análisis de las conductas y las interacciones espontáneas. Permite estudiar el análisis de la conducta y las interacciones espontáneas.
Hasta aquí solamente, muy bonito, puedo estudiar el comportamiento espontáneo, pero no indicamos aún cómo. Pero es la importancia de esta metodología. Ahora ya se quedamos un poco más a la parte donde se cientifica, donde se cuantifica estos datos. Punto 3, por favor. Básicamente, la metodología observacional es una percepción de la realidad mediante un registro objetivo. Realizaremos un registro objetivo, ¿de acuerdo? Sistematizando las conductas espontáneas. Vamos a sistematizar las conductas espontáneas. Y por último, el punto 4 nos permitirá dar valores cuantitativos al comportamiento humano de forma sistemática y científica. Es decir, nos permitirá cuantificar. Por lo tanto, para que todo el mundo lo vea claro esto, hemos pasado de un primer punto donde indicábamos que nos permitirá estudiar el comportamiento espontáneo, ¿de acuerdo?, a pasar que vamos a cuantificar. ¿Cómo haremos esto? Mirad un segundo. Imaginaos que tenemos un grupo de gente y os digo, observarme, ¿de acuerdo? Y cada persona va a observarme. Alguien se puede fijar en la forma en cómo hablo. Si tengo un tono muy elevado, un tono más bajo, muy grave la voz, muy aguda, cada uno se fijará en lo que quiera. Otro puede fijar, por ejemplo, en mi parte facial, cómo muevo la cara, qué expresiones faciales tengo, ¿de acuerdo? Otra persona, cómo muevo los brazos. Evidentemente, os podéis fijar en cualquier aspecto. Si yo le digo a Juan y a María que ambos me observen, seguramente lo que observarán en mis reacciones, en mi comportamiento, será muy distinto. Pero el objetivo es que sea algo objetivo, que ambos observen lo mismo. Para ello será fundamental que realizar y obtener un buen instrumento de observación. Ya veremos luego que instrumentos de observación, los más típicos son el sistema de categorías, que todo el mundo lo conocemos, supongo ya, y el formato de campo. Básicamente nos centraremos en el sistema de categorías. Estos instrumentos nos servirán básicamente para poder sistematizar la información, ya que en vez de estudiar cualquier aspecto, plantearemos, por ejemplo, en el sistema de categorías un conjunto de categorías. Por ejemplo, imaginaos que yo ahora a Juan y a María les digo, observar mi comportamiento espontáneo, pero fijaos solamente en el movimiento de mis brazos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Extremidades superiores, mis brazos, y les digo, fijaos, si muevo mano derecha mientras mantengo inmóvil la izquierda, si muevo mano izquierda mientras mantengo inmóvil la derecha, si muevo al mismo tiempo ambas manos o si no muevo ninguna mano. Entonces tienen que fijarse en eso. La categoría es mover mano derecha, la B y la izquierda, la C ambas y la D ninguna mano. De esta forma seguramente Juan y María podrán tener dos parecidos al realizar la observación. ¿Qué hemos pasado? De algo muy genérico que era observar a mi persona, a algo muy específico es observar mis movimientos con las manos. Entonces permitirá cuantificar esta información. Estudio un comportamiento, en este caso espontáneo, pero de forma sistemática, científica y cuantificable, ¿de acuerdo? Pudiendo obtener al final el número de veces que en media hora he movido solamente la mano derecha, solo la mano izquierda, he movido ambas o no he movido ninguna. Esta es la información que nos va a permitir obtener la metodología observacional. Y una vez visto esto ya, nos adentramos en la parte conceptual de los diferentes pasos para realizar la metodología observacional. En primer término, estudiaremos los objetivos, el planteamiento del problema y las hipótesis, ¿de acuerdo? Toda esta información la tenemos en la parte inferior de la página 2 y en la página 3. Empezaremos por el principio, por favor. Aquí nos dicen delimitar el problema. Evidentemente, es un aspecto principal, primordial. En primer término, vamos a delimitar la situación, vamos a delimitar realmente cuál es el objeto de estudio y definir la estrategia para poder solucionar dicho problema. Pensar que muchas veces tenemos claro el objeto de estudio o los sujetos que quiero estudiar, pero no claramente qué es lo que voy a estudiar de ellos. Como antes os decía, me podéis observar y luego puedo observar, por ejemplo, el movimiento de los brazos. Específicamente voy a estudiar eso. Hay que delimitar de forma muy precisa cuál es el objeto de estudio. En segundo término tenemos aquí, si os fijáis, la agenda del proceso. Aquí diferenciamos dos vertientes muy claras, ¿de acuerdo? La observación pasiva y la observación activa. La observación pasiva o fase pasiva también se denomina observación precientífica o fase precientífica, ¿de acuerdo? Y la observación activa o fase activa también se denomina observación científica. Estas dos vertientes están muy bien diferenciadas en cualquier tipo de metodología observacional, de proceso observacional.
La observación pasiva tiene como objetivo, en primer término, delimitar el objeto de estudio. Lo que os indicaba, a veces yo tengo claro que quiero estudiar a esta persona, o este grupo de individuos, o estos distintos grupos o personas, pero no tengo claro aún realmente qué es lo que quiero estudiar de ellos. La fase pasiva me servirá para delimitar de forma congruente y correcta el objeto de estudio. Seguidamente, también tiene la utilidad la parte de observación pasiva para mejorar la formación del observador. El observador, en esta fase, que es anterior a la parte activa, a la parte científica, ¿de acuerdo?, nos servirá para mejorar nuestros conocimientos y nuestra forma de observar, ¿de acuerdo? Luego también esta parte provoca una disminución de los errores. Básicamente, disminuye la reactividad. Importante, en observación, cuando estamos trabajando la observación, tenemos, en la metodología observacional, tenemos tres tipos posibles de sesgo, de error, ¿de acuerdo? El sesgo es, en catalán, el biaix, que provoca una distorsión del resultado. No queremos que haya sesgo. Y el sesgo puede venir determinado por tres tipos de errores. Uno es la reactividad, otro es la expectación y otro correspondería a los errores técnicos. Nos centraremos básicamente en la reactividad, pero empiezo con los errores técnicos. Los errores técnicos es cualquier tipo de error provocado por los instrumentos de registro que pueden comportar algún tipo de sesgo. Importante, no confundamos instrumentos de registro con instrumentos de observación. Luego lo veremos, pero hago hincapié en ello desde el primer momento. Los instrumentos de registro es cualquier instrumento que me sirve para registrar. Un bolígrafo, una libreta, una cámara, una grabadora. Cualquier prueba con estos elementos comportaría un sesgo, evidentemente. La expectación es básicamente que el observador espere que ocurra alguna cosa y eso repercuta al interpretar, al percibir lo que está ocurriendo. Imaginaos que voy a visitar, por ejemplo, una familia de gitanos y yo espero una familia muy machista. Puede ser que sus actuaciones no sean muy machistas, pero el mero hecho de que yo espere eso puede repercutir en que cualquier aspecto mínimamente machista lo considere machista por encima de lo normal debido a mis expectaciones, a lo que yo esperaba encontrarme, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tenemos, por favor? A mis expectativas, a lo que yo esperaba encontrarme. ¿Y qué más tenemos, por favor? La reactividad. ¿Qué es la reactividad? La reactividad es un cambio en el comportamiento, una distorsión en el comportamiento de las personas observadas debido a la presencia del observador. Es normal que si alguien me está observando, mi comportamiento pueda diferir un poco respecto al comportamiento más normal, ¿de acuerdo? De ahí que el objetivo también de la observación pasiva sea disminuir los errores, todos ellos, pero básicamente disminuir la reactividad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy con ellos durante un tiempo con las personas observadas, eso realmente, generalmente, repercutirá en una disminución o eliminación de la reactividad, ya que la modificación del comportamiento por parte de los individuos se verá menguado debido a acostumbrarse a estar compartiendo tiempo conmigo, el observador. Y luego también nos ayuda a obtener una información de base amplia sobre los observadores, sobre los observados, perdonad. Una información de base amplia sobre los observados. ¿Qué quiero decir? Que en la fase pasiva yo voy conociendo aspectos que pueden ser útiles para el estudio posterior, la relación entre ellos, quién es el que domina la situación, quién habla más, quién habla menos, que pueden ser útiles luego en la parte correspondiente a la fase científica, a la observación activa. Por eso, generalmente, la observación pasiva es recomendable, ya que nos aporta todos estos conceptos que pueden ser de mucha utilidad en la observación activa. Lo que quiero que quede claro desde el principio, por favor, es que la metodología observacional tiene como obligación una parte de observación activa. La observación pasiva no es obligatoria, pero es recomendable, ya que me aporta toda esta información. Evidentemente, en el supuesto que todos estos puntos ya los tuviésemos conseguidos desde el principio, es decir, al iniciar la observación tuviese ya de forma muy clara qué es lo que quiero observar, tuviese ya una muy buena formación como observador, creyese que no habrá reactividad, ya que el grupo que voy a observar creo que no va a comportarse distinto de mi presencia, y tuviese mucha información sobre el grupo estudiado, en ese caso no sería necesario perder tiempo realizando la observación pasiva.
pero en términos genéricos seguramente acostumbra a ser bastante útil, ¿de acuerdo? Entonces, en la agenda del proceso delimitamos el espacio que dedicaremos a la observación pasiva y el espacio que corresponderá a la observación activa. Ya que estamos, y para finalizar esta parte, en la observación pasiva, que lo veremos más adelante también, tenemos un registro narrativo. Os lo comentaba anteriormente, cuando estamos trabajando con la metodología observacional, el objetivo, ¿cuál es al fin y al cabo? Es realizar un registro objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, poder cuantificar lo que está ocurriendo. En el registro narrativo narramos todo como una prosa. Evidentemente aquí en el registro narrativo podemos tener información muy dispar según quien lo haga. En cambio, el objetivo será cada vez ir sistematizando más la información. De un registro narrativo pasaremos ya dentro de la fase científica a un registro descriptivo, para luego obtener un registro semi-sistematizado y finalmente obtener un registro sistematizado. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que básicamente, desde un principio, con informaciones muy vagas y muy amplias, llegaremos a un registro sistemático. Generalmente trabajaremos con el sistema de categorías, donde tendremos unas categorías que harán referencia a las conductas estudiadas, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase activa, fase científica, lo que haremos será ir sistematizando, ir simplificando cada vez más la información para que el registro posterior pueda ser lo más objetivo posible. Esta es la información de la observación pasiva y activa. Luego tenemos aquí especificación del criterio de temporalidad. Aquí en este caso vamos a delimitar el número de sesiones que realizaremos en ambas fases, básicamente la fase activa, que es la obligatoria, pero si tenemos también fase pasiva, no estaría de más indicar cuántas sesiones vamos a realizar, y también el espacio intersesional, cuál es el espacio existente entre sesiones. Queremos que en la observación pasiva haya una sesión cada día y en la activa una cada semana, por ejemplo, y la observación pasiva durará 2 semanas y la activa 5 años. Lo que queremos indicar, pero indicamos básicamente cuántas sesiones haremos en cada una de las 2 fases, en el supuesto que estén las 2, y cuántos espacio intersesional, cuánto espacio habrá entre sesiones. Una vez visto esto, trabajamos también los criterios de las unidades observadas. Aquí analizamos unidades moleculares y unidades molares. Voy a plantear un ejemplo. Pero antes de plantear el ejemplo, voy a hacer la definición de ambos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por unidad molecular? ¿Qué entendemos por unidad molar? Para posteriormente explicarlo de forma más precisa con un ejemplo. Mirad, las unidades moleculares son acciones motrices muy específicas, ¿de acuerdo? Acciones motrices muy específicas. En este caso, estas unidades ya veremos que son unidades muy objetivas, muy precisas, pero ya veremos también que la información quedará poco vertebrada, poco ordenada, ¿de acuerdo? Poco vertebrada, poco ordenada. Por el contrario, las acciones molares requieren de un nivel de abstracción mayor. Generalmente corresponden a un conjunto de acciones motrices específicas. Y, en este caso, veremos que son unidades menos objetivas, menos específicas o menos precisas, pero la información quedará más vertebrada, mucho más ordenada, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con ello? Para que todo el mundo lo vea de forma más visual, por favor. Imaginaos el ejemplo que planteaba anteriormente, que os digo, analizar o visualizar mis manos, ¿de acuerdo? Repito, puedo mover una mano, mano derecha, mientras mantengo inmóvil la izquierda, puedo mover la mano izquierda mientras mantengo inmóvil la derecha, o puedo mover al mismo tiempo ambas manos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos analizando esta información, o puede evidentemente que no mueva ninguna mano de las dos. En ese caso, que es el ejemplo que planteaba antes, me fijaba en la parte gestual. Entonces, cuando hablamos de acciones motrices específicas, es decir, en este caso unidades moleculares, me fijaría en los movimientos de forma muy específica. Por ejemplo, mueve el dedo índice de la mano derecha. Mueve el dedo índice de la mano derecha y al mismo tiempo mueve el pulgar de la mano derecha. Mueve dedo índice de mano derecha y al mismo tiempo
mueve dedo índice, mano izquierda, y así progresivamente. Podría haber infinidad de categorías posibles, no infinidad, pero muchísimas, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas categorías harían que fuese muy objetivo. Es decir, si hago esto, nadie estará dudando. Estoy moviendo el dedo derecho, índice, el dedo índice de la mano derecha. Tanto Juan como María como cualquier observador estaría observando lo mismo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hagamos unidades molares, requeriremos un nivel de abstracción mayor, pero eso llegaré luego. Cuando estamos hablando de unidades moleculares, repito, son, en este caso, acciones muy específicas y muy precisas, como podemos ver, y por lo tanto, muy objetivas. Nadie duda de esta información. Pero claro, si yo empiezo a moverme, y en la realidad estoy haciendo así, claro, creará mucha más complejidad. Puedo mirar cosa a cosa que estoy haciendo. En este momento muevo este dedo. Ahora estoy viendo estos 2, ahora estos 3, ahora estos 8, ahora estos 2. Pero luego será muy complicado poner toda la información. Tendremos tantas categorías que pondremos A, H, J, L, M, A, B, tal, no sé qué. Puede ser muy compleja la información. De ahí que realmente sea más cómodo, en un ejemplo como este, no siempre trabajar con unidades molares. Unidades molares consiste básicamente en un nivel de abstracción mayor porque es un conjunto de unidades motrices, ¿de acuerdo? De unidades moleculares, de acciones motrices. Por ejemplo, si yo hablo de mueve mano derecha, si estoy haciendo así, por ejemplo, si hablásemos de unidades molares, correspondería a mover mano derecha. Realmente no estoy moviendo toda la mano, solamente muevo el dedo índice, pero correspondería a la categoría A, que sería mover mano derecha. Si estoy haciendo así, no estoy moviendo totalmente ambas manos, pero como estoy moviendo un dedo de una y un dedo de la otra, ya correspondería a mover al mismo tiempo ambas manos. Requiere un nivel de abstracción mayor, porque haciendo esto ya está correspondiendo a mover mano derecha, pero no es menos cierto que luego será mucho más sencillo para poder vertebrar información. Categoría A, C, B, C, lo que sea, ¿de acuerdo? Y así de esta forma tendremos toda la información bien estipulada. Entonces, depende el ejemplo, en este ejemplo parece mejor unidades molares, aunque según el objetivo, pero en términos genéricos dependerá del estudio que hagamos, trabajar más bien con unidades moleculares o unidades molares. Luego también indicamos la especificación de criterios de los niveles de respuesta. Aquí básicamente trabajaremos o con niveles simples o con complejos, ¿de acuerdo? Niveles simples es cuando estudiemos un único nivel de respuesta, una única dimensión, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando trabajamos con complejos, cuando trabajemos con más de un nivel de respuesta. Voy a comentar ahora mismo la información correspondiente a los niveles de respuesta. Importante, esto lo tenéis, si os fijáis, en la página 3, parte central derecha, que os pone niveles de conducta observables. Y tenemos conducta no verbal, que aquí diferenciamos expresiones faciales, intercambios de mirada, movimientos corporales, ya sea gestual o postural. Conducta espacial, dentro de la espacial es como la proxémica, la cercanía al relacionarlos, ¿de acuerdo? Luego conducta vocal y la conducta verbal. Estos son los niveles por excelencia. Si solo estudiamos uno de estos niveles, en el caso correspondiente a conducta no verbal, tendríamos 4 niveles, que son expresión facial, intercambios de mirada, conducta gestual o conducta postural, ¿de acuerdo? Luego tenemos por separado conducta espacial, conducta vocal y conducta verbal. Entonces, cuando estudiamos solamente un solo nivel de respuesta, solo me fijo en la parte vocal, o solo me fijo en la parte verbal, o solo en la parte facial, por ejemplo, hablaremos de estudios simples, de un solo nivel de respuesta, un solo nivel de respuesta. Si me fijo al mismo tiempo en la parte verbal y en la parte gestual, hablaríamos de más de un nivel de respuesta. Por lo tanto, sería un nivel de respuesta complejo. Un solo nivel de respuesta simple, más de uno complejo, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a definir los distintos niveles de respuesta que conocemos. Comentaremos, en este caso, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 niveles diferentes de respuesta, ¿de acuerdo? 7, ¿por qué? Pues tenemos conducta espacial, conducta vocal y verbal, y luego tenemos 4 dentro de la no verbal, que son las expresiones faciales, intercambios de mirada, gestual y postural. Empezaremos la diferenciación entre verbal y vocal, importante. La diferencia está en si nos fijamos en el contenido del mensaje o por el contrario me fijo en otros aspectos.
como puede ser la vocalización, el tono, si es muy agudo o muy grave, lo que sea. Cuando hablamos de la parte vocal, si me fijo en el nivel de respuesta vocal, me estoy fijando en lo que comentaba ahora mismo, en el volumen de mi tono de voz. Me estoy fijando también en si es más grave o más aguda mi voz. También me puedo fijar en la vocalización. En todos estos aspectos me fijaría si hablásemos del nivel de respuesta vocal. No me importa el mensaje, no me importa lo que digo, me importa cómo lo estoy planteando, ¿de acuerdo? En cambio, si hablamos del nivel verbal, ahí sí. Cuando estamos hablando del nivel de conducta verbal, hacemos referencia básicamente al contenido del mensaje. ¿Qué es lo que estoy indicando? Pues estoy hablando de política, estoy hablando de animales, estoy hablando de mi familia. ¿De qué estoy hablando, de acuerdo? Esa es la información que debería quedar clara si hablásemos de la parte verbal. Entonces, la verbal, si os fijáis, la tenéis en la página 3, parte inferior, inferior, pone verbal, primer guión, y tenéis la información que hace referencia al contenido del mensaje. La vocal, si os fijáis, la veis en la página 4, parte central superior, que en este caso me dice, estudia diversos aspectos de interés en la vocalización, ¿de acuerdo? Nos interesa en el contenido del mensaje como sí hacía el verbal. Luego tenemos el proxémico. En esta misma página, página 4, tenemos el proxémico, que hace referencia básicamente a la conducta espacial, la disposición espacial del sujeto respecto al resto de individuos. En este caso tenemos siempre 4 categorías. No son estos niveles de respuesta, son categorías directamente ya, ¿de acuerdo? Tenemos la categoría íntima, cuando hay una cercanía muy elevada entre los sujetos. Generalmente se considera menor o cercana a los 30 centímetros, ¿de acuerdo? Luego tenemos la personal. La personal, cuando te encuentras con un conocido por la calle o un relativamente amigo, la distancia generalmente acostumbra a ser cercana a 1 metro. Es cierto que ahora con la situación del COVID todo cambia, pero es un poco la idea correspondiente, ¿de acuerdo? Luego también tenemos la social. La social es la que se da, por ejemplo, cuando estás sentado en un bar, por ejemplo, ¿de acuerdo? O en el cine, puedes estar tocando a otra persona, puedes tocarla, pero no es íntima, porque no estás a distancia tocando, es decir, no hay distancia, pero es una distancia social, no es una distancia íntima en ese caso, ¿de acuerdo? O en un bar, si estáis todos rodeando a una mesa, podéis tocaros, pero no quiere decir que sea en este caso una situación íntima, ni mucho menos. Y por último tenemos una pública. La pública es básicamente la distancia que hay entre el profesor y los alumnos, o en una obra de teatro, por ejemplo, entre los actores y los espectadores, y así progresivamente. Una vez vista la proxémica, nos faltan las no verbales. Dentro de las no verbales, hemos mirado ya las que son verbales y espaciales, las no verbales son 4. Intercambio de miradas, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que dice la palabra, no tiene más. Me importan más otras 3. La facial. La facial se centra en las expresiones de la cara. Puede parecer que no, pero hay prácticamente 200 categorías distintas que hacen referencia a las expresiones faciales. Dentro de esto, la dificultad está que muchas veces no dispondremos de directamente un plano nítido o una imagen nítida de la cara. Entonces será complicado trabajarlo, pero realmente si disponemos de ello nos puede aportar mucha información. Además de la información correspondiente a las expresiones faciales, también tenemos la gestual. La gestual se fija en el movimiento de extremidades superiores y o extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que estaba indicando todo el tiempo yo del movimiento de las manos haría referencia a la gestual, ya que estamos estudiando el movimiento de las extremidades superiores, ¿de acuerdo? Y por último, postural, que el postural básicamente es la posición que ocupa el tronco en una situación. Estoy de pie, sentado, estirado, por ejemplo, serían las posiciones del tronco en una situación. Esta es la información correspondiente a los diferentes niveles de conducta. Importante, si solo estudio uno de estos niveles de conducta, indicaremos que, por lo tanto, estamos trabajando con un nivel simple. Si trabajamos con más de un nivel de respuesta, hablaríamos de un criterio de nivel de respuesta complejo, ¿de acuerdo? Y para finalizar la parte inicial, en la página 3, hemos mirado la especificación de los criterios de nivel de respuesta y seguidamente os plantean decisiones sobre aceptación de sesiones y pone constancia intersesional y constancia intrasesional. Supongo que esto un poco nos debe sonar ya, el RAT y el RAUT, ¿de acuerdo? RAT es un registro activado por transiciones.
Y el route es un registro activado por unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es primordial es que hay una constancia intersesional. Es decir, si en una sesión decido realizar un RAT, en el resto de sesiones también realizaremos un RAT. El tipo de registro debe ser exactamente el mismo. Y lo mismo ocurre en la constancia intrasesional. Es decir, si una sesión la empezamos realizando un RAT, toda la sesión debe realizarse mediante dicho tipo de registro. No puedo ir cambiando el registro durante la sesión ni tampoco entre sesiones. Entonces, para tomar como aceptadas las sesiones, debe haber, repito, una constancia intrasesional y una constancia intersesional, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y antes de ya adentrarnos en el tema 2, o en la parte 2, que será el estudio de las variables, vamos a estudiar los tipos de observación. Preguntas que no acostumbran a entrar mucho, pero bueno, por si acaso, vamos a explicarlo para que todo el mundo le quede claro. Cuando hablamos de tipos de observación, tenemos 4. Empezaré explicando las dos más sencillas, las que no crean ningún tipo de controversia. La autoobservación y la observación no participante. En la autoobservación, el observador es la misma persona que es observada. Esto es muy típico actualmente mediante autoinformes. No es a veces de estudios de dejar de fumar, por ejemplo, que la misma persona que está dejando de fumar se hace autoinformes de cuántos cigarros fuma cada día, en qué situaciones, en qué condiciones y por qué motivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos hablando de la información correspondiente a autoobservación, observador y observado son la misma persona. Cuando hablamos de observación no participante, evidentemente ya lo dice el concepto, el observador no participa de la acción, ¿de acuerdo? No se encuentra interaccionando o dentro de la acción estipulada. Ya puede ser que esté apartado, o lo esté mirando con una cámara, o lo que sea, ¿de acuerdo? Siempre, evidentemente, las personas observadas deben saber que están siendo observadas, pero aquí en este caso la diferencia o el concepto está en que el observador no participa de la acción. En cambio, tanto en la observación participante como en la observación participación, o participación-observación, mejor, ¿de acuerdo? En la participación-observación, en ambos casos tendremos siempre que el observador participa de la acción, en mayor o menor medida, pero está dentro de la acción relativamente, ¿de acuerdo? Eso, por otro lado, tenemos que considerar que puede provocar mayor o menor reactividad, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Generalmente acostumbra a provocar una mayor reactividad. Pero aquí lo que me importa es la diferencia entre la observación participante y la participación-observación, ¿de acuerdo? La diferencia está básicamente en el enfoque, si es un enfoque émic o enfoque étic de la interpretación de lo que está ocurriendo. Si yo, por ejemplo, llego y observo que Juan llega a clase y le da una colleja a María. Si yo enfoco y digo, vale, yo conozco a Juan y María, ellos cuando se saludan, se acostumbran a saludar con un golpecito, ya sea en la cabeza, ya sea en el brazo, pero es su forma de saludarse, de interactuar entre ellos. Entonces, yo, sabiendo eso, desde un enfoque émic, sabiendo qué significado tiene para los observados esa actuación, diría, Juan llega y saluda a María. Aunque le dé una colleja, es igual, pero es el significado que ellos le aportan. Para ellos eso no es un golpe, es un saludo, ¿de acuerdo? En cambio, desde un enfoque ético, es decir, desde un enfoque totalmente objetivo, sin saber y sin interpretar según la visión de los observados, diríamos, Juan llega y golpea en la cabeza a María. Evidentemente es totalmente diferente. En un caso he dicho, Juan llega y saluda a María, y en otro, Juan llega y golpea en la cabeza. Uno es un enfoque ético, el de golpear la cabeza sería enfoque ético, que corresponde al de la observación participante. Participamos en la observación, pero no interpretamos según el significado que otorgan los observados. En cambio, en la participación-observación, interpretamos según el significado que otorgan los observados a las distintas acciones. Estos son los 4 tipos básicos de observación que analizaremos. Una vez visto esto, ya nos adentramos ahora sí en el tema 2, que será muy rápido, y son aspectos que todo el mundo conocemos, hemos ido viendo en las distintas asignaturas de estadística, ¿de acuerdo?, que son las variables. Mirad un segundo, por favor, en la parte inferior izquierda de la página 4. Aquí tenemos clasificación de las variables. En primer término, criterio metodológico, ¿de acuerdo? Y tenemos el experimental y ex post facto. Nos centramos en el experimental.
que tenemos, como bien sabemos, en la metodología experimental, variable independiente, dependiente y extrañas. Esta idea de variable independiente, variable dependiente y extrañas no existe dentro de la información correspondiente a la metodología observacional. ¿Por qué no existe? Porque en la metodología observacional hemos dicho que no hay ni manipulación de la variable independiente ni control de extrañas. Aquí directamente dejamos que libremente las variables se relacionen entre ellas. Por lo tanto, no existirá el concepto de variable independiente ni variable extraña. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de estímulo, respuesta y variables intermedias, que es lo que tenemos en la parte central, donde pone criterio teórico explicativo, ¿de acuerdo? Si recordamos, generalmente, en la metodología experimental, que es lo que más conocemos en nuestra vida científica, es la variable independiente, cómo influye sobre la variable dependiente, controlando las variables extrañas. Ahora no, ahora tendremos un conjunto de variables y al final tendremos un estímulo que veremos cómo influye, en este caso, sobre la variable respuesta, ¿de acuerdo? Con diferentes variables intermediarias. Pero que quede claro que tenemos estímulo y respuesta, pero estas variables no están provocadas por mí, ni mucho menos. Al libre albedrío se relacionan entre ellas. Esta es la información. Y por último tenemos según la escala. Según la escala, si recordáis, tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿verdad? Tenemos las cualis y las quantis. Y según la escala, si recordamos, las cualis las diferenciábamos entre variable quali nominal y variable quali ordinal, ¿verdad? Teníamos las variables cualitativas nominales y las ordinales. Las nominales eran aquellas que las categorías no estaban jerarquizadas, no había un orden preestablecido entre categorías. En cambio, en las ordinales sí que existía un orden preestablecido de categorías. Para que todo el mundo recuerde bien, si hablamos, por ejemplo, del color de ojos, tenemos ojos azules, verdes, negros, marrones, sería nominal, no es mejor un color que otro, ¿verdad? Por el contrario, si hablamos de una variable quali ordinal, hablaríamos de una variable donde categorías sí que estuviesen ordenadas. Por ejemplo, si hablo del nivel de estudios primario, secundario, doctorado, universitario y doctorado. Ahí sí que habría un orden estipulado de menor nivel a mayor nivel de estudios, ¿de acuerdo? Y las cuantitativas, según la escala, las diferenciamos entre escala de razón y escala de intervalo. También tenemos las cuantitativas en escala ordinal, que supongo que todo el mundo recordará que son las escalas Likert. Escalas Likert son cuantitativas en escala ordinal. Estas ahora mismo no las voy a comentar, pero que en psicología son muy recurrentes. Cuantitativa en escala ordinal, que son las escalas Likert. Pero generalmente en cuanti diferenciamos razón e intervalo. La diferencia es si el cero es un cero relativo o un cero absoluto. En la variable cuantitativa de intervalo, el cero es un cero relativo. Es decir, el cero no indica la ausencia de la característica, es un valor más. Un ejemplo muy típico es la temperatura, por ejemplo. Cuando hablamos de la temperatura, ¿qué ocurre? Que el cero no indica que no haya frío ni calor. Es más, no existe frío o calor, pero no es un valor que indique la ausencia de frío o calor. Es un valor más. Es más, hay distintas escalas, escala de Fahrenheit, escala de Celsius, donde el cero corresponde a un valor distinto, ya que el cero es arbitrario. En cambio, en la escala de razón no. El cero es un valor absoluto. El cero indica la ausencia de la característica. Por ejemplo, el peso, la altura, son valores, son variables, corresponden a escala de razón. También, si recordáis, ya que estamos, dentro de las variables quantis, aparte de diferenciar según la escala, que tenemos razón, intervalo u ordinal, escalas Likert, también diferenciamos según los valores. Dentro de las quantis tenemos según valores que podemos diferenciar las variables cuantitativas discretas y las continuas, ¿de acuerdo? Las variables cuantitativas discretas eran aquellas que entre dos valores consecutivos no podía haber ningún valor. Por ejemplo, si hablo del número de hijos. Entre 0 hijos y un hijo no puede haber ningún valor. Entre 1 y 2 tampoco, y así progresivamente. En cambio, en las variables cuantitativas continuas, entre dos valores consecutivos pueden haber infinidad de valores, ¿de acuerdo? Dependerá básicamente de la sensibilidad de la herramienta de medida para poder ser cada vez más y más y más preciso, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí lo que me importa básicamente son el tipo de escalas, que son esta información. Si os fijáis, en la página 4 mismo, en la parte derecha tenemos aquí, según la función en las hipótesis, endógenas, exógenas y extrañas. Misma idea que antes, independiente, dependientes y extrañas, ¿de acuerdo? En este caso, tendríamos esta información, luego según la escala de medida y según su relación con el comportamiento. Básicamente esta es la idea básica que quiero que quede clara y lo que nos pueden llegar a preguntar. A partir de aquí, y ya para finalizar la clase de hoy, comentar un par de aspectos más que antes ya había comentado. En la página 5, por favor, tenemos la información correspondiente a los instrumentos de registro e instrumentos de observación. Ya lo he dicho anteriormente, es importante que diferenciemos bien instrumentos de registro y de observación. El instrumento de registro es cualquier instrumento que nos sirve para poder observar, para poder realizar la observación. Por ejemplo, si utilizo un lápiz o un bolígrafo o una libreta o una hoja o un ordenador o una cámara o una grabadora, lo que sea. Cualquier instrumento que sea para poder registrar, es decir, el instrumento que utilizamos para poder registrar, cada vez que aparece una categoría, es en este caso un instrumento de registro. En cambio, el instrumento de observación es el instrumento con el cual podemos sistematizar la información. El más típico, anteriormente lo he comentado, es el sistema de categorías. Existen más también. Si os recordamos, también tenemos el formato de campo y las escalas graduadas. Las escalas graduales, básicamente, corresponden a información de una variable cuanti-ordinal, porque son variables al final ordinales. Por ejemplo, el niño está llorando y decir llora 1 es nada y 5 es mucho. Y tenemos que ir indicando si llora desde 1 hasta 5. Claro, esta forma de estipular de 1 a 5 puede ser un poco compleja. Si yo estoy acostumbrado a vivir con niños, a lo mejor que un niño llore un poco, me parece que no está llorando prácticamente nada. Y lo indicaría como un 1. Si alguien no vive con niños, si al niño llora un poco, le puede molestar mucho y lo puede marcar como un 4. ¿Qué quiere decir? Es un poco subjetiva. Estas variables, evidentemente, no son las idóneas. Generalmente lo idóneo sería trabajar con sistemas de categorías, pero que es un tipo de instrumento más dentro de los instrumentos de observación, las escalas graduales, ¿de acuerdo? Pero los dos más típicos serían el sistema de categorías y el formato de campo, ¿de acuerdo? Estos dos instrumentos, igual que el otro, el de graduadas, son instrumentos, que quede muy claro, no estandarizados. ¿Qué quiere decir? Que se deben crear cada vez para cualquier investigación. Cuando realizamos una investigación debemos siempre crear el sistema de categorías correspondiente. Siempre haremos lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy a crear una información para estudiar a este grupo de sujetos, voy a hacer toda la investigación para poder crear el sistema de categorías correcto y luego poder cuantificar la información. Por lo tanto, decimos que el instrumento no es un instrumento estandarizado, es decir, que es un instrumento que se debe crear para cada una de las distintas situaciones. Las diferencias básicamente entre sistema de categorías y formato de campo ahora las comentaremos, pero antes de ello voy a centrarme en el instrumento de observación por excelencia, que es el que acostumbramos a trabajar prácticamente siempre, que es el sistema de categorías. El sistema de categorías tiene dos características básicas, ¿de acuerdo? Que yo creo que todo el mundo conocemos. La primera es que las categorías son exhaustivas y la segunda es que son exclusivas. ¿Qué quiere decir la exhaustividad? Importante, antes de comentar esta información, os pregunto, ¿qué pensáis que cuando estudiáis un sujeto, un grupo de sujetos, un grupo, lo que sea, me es igual, cuando hacemos metodología observacional, ¿qué acostumbráis a estudiar? ¿Un único nivel de respuesta o distintos niveles de respuesta? Es decir, ¿hacéis un estudio simple o complejo? Tendemos generalmente a pensar que hacemos estudios complejos, y puede ser, pero lo más recurrente es hacer estudios simples. En el ejemplo que ponía antes, os fijabais solamente en el movimiento de mis manos, y ya está. Si movía una mano, movía las dos, no movía ninguna. Entonces hacíamos el estudio analizando únicamente un único nivel de respuesta, que realmente es lo más recurrente. Estudios unidimensionales, de un único nivel de respuesta. Entonces, que quede muy claro, el sistema de categorías es exhaustivo y exclusivo. ¿Qué quiere decir que sea exhaustivo? Que en cualquier momento
tengo que estar registrando alguna categoría. No puede ser que haya un momento que no esté registrando ninguna categoría. Y luego, exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada uno de los momentos únicamente puedo registrar una categoría. Es imposible que registre más de una categoría. Imaginaos que mediante un sistema de categorías queréis estudiar mi parte verbal y la parte gestual. ¿Qué ocurriría? Que podríamos plantear categorías que estuviesen coincidiendo en el tiempo. Por ejemplo, hablo de política y muevo mano derecha. ¿Qué quiero decir con ello? Que ahí no se cumpliría la exclusividad. Por lo tanto, para realizar un buen sistema de categorías es importante estudiar un único nivel de respuesta. Si yo quiero estudiar más de un nivel de respuesta, podríamos tener o tenemos dos alternativas. Una opción sería plantear un sistema de categorías para cada una de las distintas dimensiones que quiero estudiar, o podríamos plantear un formato de campo. El formato de campo sí que permite estudiar más de una dimensión, más de un nivel de respuesta, pero el sistema de categorías no, solamente permite estudiar un único nivel de respuesta. Por ese motivo, repito, si quiero estudiar más de una dimensión, más de un nivel de respuesta y queremos trabajar mediante el sistema de categorías, deberíamos crear un sistema de categorías para cada uno de los niveles de respuesta que queremos analizar. Por lo tanto, ¿cuáles son las características básicas del sistema de categorías? En primer término, que es unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos un nivel de respuesta. Por el contrario, el formato de campo es totalmente lo contrario, es decir, sería un estudio multidimensional. ¿Qué más tenemos? El sistema de categorías, como tiene el objetivo de ser unidimensional, importante, es imprescindible un buen marco teórico. El marco teórico es toda la información existente sobre nuestro objeto de estudio. Entonces, si yo no tengo un marco teórico, puede ser que algo se me esté escapando que no haya sabido pensar o observar en la fase pasiva. Por lo tanto, es imprescindible un buen marco teórico para incluir aquellas categorías que se me podrían estar olvidando por falta de conocimiento. Para que lo veáis más sencillo, imaginaos, por favor, que yo estoy haciendo un estudio correspondiente a los temas de conversación de un grupo de gente. Y yo digo, vale, la gente generalmente habla de la universidad, de la familia y de los animales. Claro, ¿qué ocurre? Que si esto lo he hecho justo en época de exámenes, no estará la categoría fiesta. Pero si yo leo libros y digo, vale, la gente joven, generalmente va a la universidad, tiene familia y tiene animales, pues también un tema recurrente es hablar de la fiesta. En el supuesto que yo tenga un buen marco teórico y haya estudiado la teoría esta, pondré una categoría, aunque no haya surgido en la observación pasiva por el momento histórico que estoy estudiando, que estoy realizando esta fase, pero añadiría esta categoría, ya que si no luego, posteriormente, comportaría un problema en exhaustividad, ya que habría momentos que no estarían siendo con una categoría, ya que no habría ninguna categoría que haría referencia a la fiesta. Ya veremos que tenemos alternativas como la categoría nula, que también evitarían esta exhaustividad, que también ayudarían a obtener la exhaustividad. Pero acá ya entendemos el concepto. En cambio, en el formato de campo, que es un instrumento de observación que permite añadir categorías a medida que transcurre el tiempo, sí que tendríamos libertad para no realizar o no tener un marco teórico, ya que podríamos ir incluyendo categorías con el paso del tiempo. En cambio, en el sistema de categorías no, ya que es exhaustivo y exclusivo, características que no son propias del marco teórico, ¿de acuerdo? Seguidamente, del formato de campo. Seguidamente, ¿qué más? Importante, el sistema de categorías tiene código único. ¿Qué quiere decir código único? Que como solo tenemos un nivel de respuesta, plantearemos A, B, C, D, que serán los códigos para cada una de las categorías. A diferencia del formato de campo, que en el formato de campo podemos tener más de un nivel de respuesta, diferentes códigos para cada uno de los niveles de respuesta, en el sistema de categorías es código único porque al estudiar solamente un único nivel de respuesta solo tenemos unos códigos, ¿de acuerdo? Aquí también diremos que el sistema es cerrado.
No permite ir incluyendo categorías nuevas, a diferencia del formato de campo, que sí permitiría ir incluyendo categorías nuevas. Es cerrado porque si queremos estudiar la exclusividad y la exhaustividad, debe ser cerrado desde un buen inicio. Y por último, que tiene una elevada rigidez. Pensar que cualquier unidad de conducta que aparezca durante la observación debe estar estipulada en algunas de las categorías. Por lo tanto, tiene elevada rigidez, ya que debido a la exhaustividad y exclusividad, ocurra lo que ocurra, tiene que estar predispuesto a estar en alguna y solamente una de las categorías preestablecidas. Una vez dicho esto, hemos explicado en términos genéricos el concepto de metodología observacional y las características principales. El próximo día acabaremos con la parte de teoría, que es un poco la parte más aburrida, y luego ya empezaremos con la parte correspondiente a ejercicios prácticos mediante RAT, RAUT y aspectos de la fiabilidad. Una vez dicho esto, dejamos por la clase de hoy y mucha suerte.